En esta oportunidad contaremos con la presencia del coro institucional de la Universidad Católica Sede Sapiense, a quien agradecemos su presencia y los invitamos a pasar. Ellos nos presentarán dos piezas, una de la tradición peruana y otra de la tradición internacional, digamos siempre, de la Iglesia. En primer lugar, el canto Hanak Pachap y luego Estela Maris. Agradecemos al coro institucional de la Universidad Católica Sede Sapiense. Queremos agradecer también en esta reunión la presencia de Monseñor Adriano Tomasi, obispo auxiliar de Lima, que con su paternidad siempre nos acompaña. Queremos agradecer la presencia de Monseñor Lino Paniza, obispo de Caraballo y gran canciller de la Universidad Católica Sede Sapiense, del reverendo padre César Buendía, rector de la Universidad Católica Sede Sapiense. A continuación, invitaremos a los ponentes de esta noche a dirigirse a la mesa. Invitemos en primer lugar al arquitecto Miguel Cruchaga Belaunde, a quien recibimos con un aplauso. El arquitecto Miguel Cruchaga realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios de posgrado en el Harvard Graduate School of Design de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América. Ha sido docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú
y es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desde su fundación en el año de 1994. Es proyectista de arquitectura, ha realizado práctica profesional independiente y en asociación con arquitectos nacionales y firmas internacionales como Skidmore, Owens and Merrill de Chicago o la asociación Frank Gehry y Asociados. Ha dirigido una serie de publicaciones muy reconocidas, importantes en nuestro medio, como la revista El Arquitecto Peruano, entre los años 1963 a 1977, la revista Habitar del Colegio de Arquitectos del Perú y la versión actualmente web de El Arquitecto Peruano desde el año 2004. Ha sido director de empresas e instituciones como la Cervecería del Norte, Interbank, Bayer Industrial, Banco Financiero y del Patronato de San. Tiene una destacada participación institucional, presidente del Instituto del Ciudadano, presidente y miembro del número de la Academia Peruana de Arquitectura y Urbanismo, y ha sido senador de la República entre los años 1990 y 92. Entre las muchas distinciones destaca el Premio Nacional de Cultura Peruana en el año 1972 y en el año de 1985 fue encargado de organizar la visita al Perú de su santidad Juan Pablo II. Agradecemos en primer lugar la presencia del arquitecto Miguel Cruchaga. Invitamos al doctor Henry Gómez Moreno a acercarse a la mesa. El doctor Henry Gómez es natural de Arequipa, casado, 2 hijos, es oncólogo clínico, director de medicina en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Es graduado por la Universidad de San Agustín de Arequipa y con posgrados en la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Barcelona y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España. Es uno de los profesionales peruanos dedicados al estudio de los cánceres más importante y con más producción científica durante los últimos años. Se ha hecho acreedor a la nominación por la Sociedad Americana de Oncología Médica como uno de los médicos con mayor mención en artículos científicos a nivel mundial. Tiene una amplia experiencia en investigación colaborativa con instituciones académicas, es miembro del Latin American Cooperative Oncology Group, es investigador principal del International Breast Cancer Study Group y del Breast Cancer Group. Es académico de número de la Academia Peruana de Medicina y obtuvo el premio para la investigación en cáncer de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2004. En el año 2010 ganó el 6º Premio Latinoamericano a la Investigación Oncológica de Novartis y asimismo ha obtenido numerosos otros reconocimientos nacionales e internacionales. Agradecemos la presencia del doctor Henry Gómez Moreno. Invitamos ahora a Alberto Saorana, autor del libro que nos reúne esta noche. Alberto Saorana es licenciado en Historia y Filosofía por la Universidad de Bolonia. Es periodista desde el año de 1987 y ha trabajado en la RAI de Estados Unidos con sede en Nueva York. De entre los años de 1994 y 2008 ha sido el director de la revista Trache, cuya versión en castellano es Huellas, la revista mensual internacional de Comunión y Liberación. Desde el año de 1993 colaboró con Don Giussani en el desarrollo de la colección de Los Libros del Espíritu Cristiano, publicados en Italia por la editorial Burr, y en la publicación de las obras del fundador de Comunión y Liberación. Actualmente es el responsable a nivel internacional del gabinete de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas de Comunión y Liberación y de las publicaciones del movimiento. Agradecemos la presencia de Alberto Saorana esta noche, que nos acompañará con su testimonio. Como moderador en la mesa tendremos al ingeniero Cristian Barrantes, a quien recibimos también con un fuerte aplauso.
chiede all'amor, non è povera voce di un uomo che non c'è, la nostra voce canta con un perché. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos querido empezar con esta canción de título Povera Voce, Pobre Voz, una de las primeras canciones que surge de la experiencia del movimiento Comunión y Liberación y que creemos resume el deseo inmenso de este hombre que el día de hoy presentamos su biografía, ¿no? Pobre voz, la de un hombre que no es. Toda la vida quiere la eternidad. Nuestra voz canta con un porqué. Creo que esta canción, como lo decía hace un momento, resume el itinerario, el deseo, la inquietud permanente de un hombre como Monseñor Luigi Giussani, que dedicó toda su vida a responder a esta inquietud del corazón del hombre, a esta inquietud de su propio corazón. Por eso para nosotros este es un momento grandioso, un momento extraordinario, un momento de gran emoción, porque tenemos la oportunidad de presentar la vida de un hombre que para los que lo hemos conocido ha sido la posibilidad de que el cristianismo tome una belleza y un interés que antes no tenía. Y creo que esa es la experiencia de muchas de las personas que han encontrado a don Giussani. Un hombre no solo que transmitía este deseo inmenso por la vida y este cristianismo de forma tan extraordinaria, sino un hombre que consideramos tiene una relevancia histórica impresionante. Estamos convencidos que su pensamiento puede ser de gran ayuda para el mundo de hoy, para las circunstancias tan impresionantes, ¿no? Estas circunstancias de un mundo que pareciera que no encuentra respuestas, ¿no? Que vive confundido. Estamos por lo tanto frente a un maestro, frente a un pensador, pero sobre todo frente a un hombre que ha jugado su vida al 100%, un hombre que ha decidido responder como a esta inquietud permanente que ha tenido su vida, porque la vida tenga un sentido, ¿no? Porque la vida sea realmente impresionante vivirla. Hemos pedido a 3 amigos que tenemos aquí en la mesa a que nos ayuden a presentar este libro. El arquitecto Miguel Cruchaga y el doctor Henry Gómez, como han visto, son personas de un gran recorrido profesional, etcétera, pero están aquí fundamentalmente porque son amigos, porque han tomado en serio la propuesta de un amigo nuestro, de una amiga nuestra, de leer el libro y de dejarse juzgar, de dejarse conmover y discutir y ponerse en discusión frente a él. Este no ha sido un trabajo evidentemente simple, porque el libro tiene casi 1300 páginas, ¿no? Y sin embargo lo han hecho con un interés y con un afecto que realmente queremos agradecer. Y además tenemos también la presencia del autor del libro. O sea, tenemos la gran oportunidad el día de hoy de contar con Alberto Saborana,
quien ha hecho un trabajo realmente inmenso, al cual todos estamos agradecidos, para poder tener el libro sobre la biografía de don Giussani. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera pedirles, empezando por el arquitecto Miguel Cruchaga, qué cosa ha surgido, qué inquietudes, qué preguntas, qué cuestionamientos le ha generado este libro, que nos pueda compartir. Con todo gusto. Muy buenas noches. Los libros ofrecen casi siempre aventuras formidables. Uno recibe un libro, abre un libro, le ha llegado de distintas maneras y no sabe el mundo, el viaje, el territorio en el que se está metiendo. Confieso que cuando abrí este libro por primera vez, Luigi Giussani, Su vida, de la que es autor Alberto Saborana, sentí un poco de angustia al verme frente a 1246 páginas. Creo que nunca en mi vida leí un libro más extenso que este, y además tenía un plazo para hacerlo, ¿no? Que siempre aumenta la angustia. El plazo era generoso, debo decirlo, pero en la vida de hoy no hay ningún plazo que sea generoso. El tiempo para la lectura cada día se reduce más. Sin embargo, la angustia se fue disipando rápidamente y se fue convirtiendo primero en asombro, después en deleite y finalmente en fascinación. Eso creo que ha sido los tres puertos por los que he pasado durante el transcurso de esta lectura. La época en la que empieza este relato es la inmediata postguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el panorama europeo. El escenario es Italia, en un tiempo desesperado, un país destruido, derrotado, aniquilado, que soporta las consecuencias de la guerra. Europa está destruida, e Italia particularmente. Y la guerra ha dejado una secuela de desaliento y de desesperanza. La violencia ha dejado una nube de horror. El tiempo está oscurecido. Ese clima tiende a provocar la indiferencia o el deseo de no involucrarse más en nada. Y ello tiende a agudizar la naturaleza del problema. Si la desesperanza se transforma en una desesperanza metabolizada por cada individuo, la desesperanza no tiene salida. Se pierde la ilusión y con ella la fe. La gente se vuelve cínica y menos comprometida con sus convicciones. La vieja dicotomía de la historia, fe o indiferencia, las dos alternativas que la historia ha visto siempre, o los pueblos movidos por la fe o los pueblos movidos por la indiferencia, son estados de ánimo que determinan conductas opuestas y naturalmente resultados absolutamente controvertidos. La indiferencia conduce a la aceptación de cualquier cosa, al sometimiento y eventualmente al cinismo. Y eso creo es lo que sucedía en la posguerra europea. La fe, en cambio, conduce a comprometerse con el bien, con la belleza, con la justicia y con el amor universal. ¿Y cómo podía uno comprometerse con esas cosas después de la tragedia que no solamente sucedió durante la guerra, sino con los conocimientos, los descubrimientos que vinieron después de ella? Los campos de concentración, las masacres, ¿no es cierto?, los aniquilamientos.
En esas situaciones, sin embargo, y eso es lo maravilloso de la historia, siempre aparecen pequeños brotes en la tierra desbrozada, pequeños brotecitos, mediante los cuales la vida se regenera. En el ámbito laico, por ejemplo, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial generó el existencialismo, que probablemente es el pensamiento filosófico más fuerte que ha producido Europa en los últimos 100 años. Y en el ámbito religioso, muchos movimientos nuevos, como el que inició el joven sacerdote italiano, cuyas hazañas relata con prolijidad el libro de Alberto Saborana. Este es un recuento de sus inicios como maestro escolar. Decidí muy temprano en la preparación de este texto no recurrir únicamente a mis palabras, que es lo que habitualmente se hace en una presentación del libro, sino darles un sabor de lo que el libro cuenta tal como lo cuenta el libro, porque por lo menos a mí, como dije antes, me embriagó hasta la fascinación. Poco tiempo después de empezar como profesor de religión en el Liceo Berchet, había notado que durante el descanso en uno de los rellanos de la escalera del liceo se reunía un grupo de chicos que hablaban entre sí en tono muy acorde y enfervorizado, todos los días los mismos. Su constante amistad me había impresionado positivamente. Tras preguntar quiénes eran, me respondieron: son los comunistas. La cosa le impactó y le hizo preguntarse: ¿cómo es que los cristianos no son al menos igualmente capaces de vivir esa unidad que Cristo indica como la característica más inmediata y visible de los que creen en Él? Voy a tener que recurrir a mis anteojos porque la vista se me está echando a perder. Parece que los 1246 páginas han hecho su efecto. Antes en este tamaño de letra podía leer sin anteojos, pero ahora lo voy a tener que hacer con anteojos. Es un byproduct, como dicen los americanos, ¿sabes? Un byproduct del... Y así le pareció natural preguntar a los pocos chicos que exhibían el distintivo de la Acción Católica y otras instituciones más: ¿vosotros sois cristianos? Se quedaron parados con cierto embarazo y uno me dijo a don Giuseani: sí, somos cristianos. Entonces me desfogué con él: pero no entiendo, ¿sois cristianos y en vuestro colegio, en el que también estoy yo, dónde están los cristianos? En las asambleas del colegio están presentes los comunistas, están los monárquicos fascistas, pero los cristianos, ¿dónde están? Me pareció entonces, dice Giuseani más adelante, que una tradición o en general una experiencia humana no puede desafiar a la historia, no puede subsistir con el fluir del tiempo, sino en la medida en que logre expresarse y comunicarse con formas que tengan una dignidad cultural. Los cristianos son un solo cuerpo y por eso están unidos. Y además el cristiano es uno que vive la fe, y la fe es un juicio sobre la vida, sobre todas las cosas, sobre el comer y el beber, sobre el velar y el dormir, sobre el vivir y el morir, y con mayor motivo también sobre la política escolar, sobre lo que sucede en el colegio, sobre el periódico de la clase. Puede notarse la pasión y la convicción tan fuertes con las que don Giuseani iniciaba su tarea. Fue su primera tarea ser profesor de este liceo. El libro recoge con rigor y mucho detalle la fuerza de cada uno de sus emprendimientos, su relación con el cardenal Montini, más tarde Pablo VI. Las páginas están matizadas de anécdotas, acontecimientos y pensamientos hermosamente ensamblados en un libro cargado de contenido e inspiración.
Algunas de sus explicaciones son muy impresionantes por la belleza de su carácter y por la pertinencia de los temas a los que se dedica. Veamos una. Y yo le he puesto arbitrariamente un par de preguntas para explicarla, porque le he sacado del libro de cualquier parte. Y la pregunta que le pongo yo son, que me imagino que se hace don Giussiani, es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? O es la pregunta que él está respondiendo a sus alumnos. Y dice esta hermosísima respuesta, que es una de las cosas más poderosas que he leído en este libro. Suponed que nacéis, que salís del seno de vuestra madre, con la edad que tenéis en este momento, con el desarrollo y la conciencia que tenéis ahora. ¿Cuál sería el primer sentimiento que tendríais? El primero en absoluto, es decir, el primer factor de vuestra reacción ante la realidad. Si yo abriera de par en par los ojos por primera vez en este instante, al salir del seno de mi madre, me vería dominado por la maravilla y el asombro que provocarían en mí las cosas debido a su simple presencia. Me invadiría por entero una reacción de asombro por esa presencia que llamamos en el vocabulario corriente con la palabra cosa. Las cosas. ¿Qué cosa? Lo que es una versión concreta y, si queréis, banal de la palabra ser. El ser no como entidad abstracta, sino como algo presente, como una presencia que no hago yo, que me encuentro ahí, una presencia que se me impone. Qué poderoso eso. Giussiani invita a reconocer esta evidencia, dice el autor, y lo cita. En este momento, yo, si estoy atento, es decir, si soy una persona madura, no puedo negar que la evidencia mayor y más profunda que percibo es que yo no me hago a mí mismo. Yo no me hago a mí mismo. Hay otra cosa que es más que yo y que me hace. Si el chorro de una fuente pudiera pensar, percibiría en el fondo de su fresco brotar un origen que no sabe qué es otra cosa distinta de él. Se trata de la intuición. En todo momento de la historia han tenido siempre los espíritus humanos más agudos, de esa misteriosa presencia que es la que permite que el instante, el yo, tenga consistencia. Yo soy tú que me haces. Yo soy tú que me haces. La tradición religiosa lo llama Dios, aquello que es más que yo, que es más que yo mismo, aquello por lo que yo soy. La experiencia de Dios escapa a la inteligencia y la razón humanas. Es una misteriosa iluminación que don Giussiani explica de esta manera. Aludiendo a Kierkegaard, que había escrito en su diario que lo importante en la vida es haber visto algo alguna vez, haber sentido una cosa tan grande y magnífica que cualquier otra se anula en comparación con ella. Y aunque se olvidara todo, esa no se olvida nunca. Aquí, explicaba Giussiani, puede estar el origen del entusiasmo por nuestra fe, que genera el ímpetu de la experiencia creativa. ¿Cuántos de nosotros pueden haber vivido o pueden vivir ese instante incipiente en que la oscura capa de nubes que envuelve la vida queda rota por un presentimiento, abierta por una visión, como avivada por algo que apenas parece rozarla? Ese instante, ese momento o esa encrucijada ya no se puede olvidar más. Y el acontecimiento central de la fe, al que llega luego de varios vericuetos larguísimos, consiste en haber encontrado el rostro de Jesús y haber dejado todo por no perder su mirada.
La Eucaristía, explicaba Giussani, es la presencia del hombre. Jesús es el misterio hecho hombre de la carne de María. La conciencia de pertenecer a este misterio encarnado, proseguía Giussani, es la fuente de la certeza, y yo creo que en esta seguridad radica el origen de lo que irrita a las personas a mi alrededor. De hecho, una persona que está segura se ve con frecuencia marginada. En la sociedad no les gusta la seguridad. En la sociedad les gusta la duda, la broma, la burla, la ridiculización, la inseguridad. Esto lo añado yo, lo acabo de añadir. De hecho, una persona que está segura se ve con frecuencia marginada. En la sociedad actual, esta marginación, este desprecio sutil o proclamado hacia quien está seguro, a mi juicio, es una patología que provoca fácilmente no solo extrañeza, sino enemistad por una diferencia casi insoportable. Pero toda la marginación y la hostilidad del mundo no pueden impedir que suceda esta novedad que ni siquiera la incoherencia y el límite de un hombre pueden frenar. Por eso, el amor a Cristo puede sucederle a alguien como yo, a alguna como tú. No hace falta ser santos con aureola. No hay nadie que no esté llamado a ello. Por eso, y es lo más asombroso de este mundo, no es necesario ser infalibles. Más aún, el que más se equivoca se vuelve más capaz del amor. El que más se equivoca se vuelve más capaz del amor. Recordando a la Verónica, dice, no era nada, era una mujer como todas, que seguía a Jesús dentro de la multitud, pero cuando fue sacudida por aquel rostro y se abrió paso con los codos, con los hombros, imaginémosla, toda la gente la miraba, nació tu nombre entre la gente, que fue la primera en ver por dónde te abrías paso. Tu nombre nació de aquello a lo que mirabas. La redención buscaba tu forma para entrar en la inquietud de cada hombre. Cada uno de los asistentes estaba llamado a ser como Verónica. Nuestro nombre, pero solamente hubo Verónica, una. Nuestro nombre nace de aquí. El nombre que tienes para tu mujer, el nombre que tienes para tu hijo, el nombre que tienes entre la gente con la que trabajas, el nombre que tienes en público o en secreto, el nombre que tienes para ti mismo. En caso contrario, nuestra mirada está perdida. Imposible aludir a la infinidad de temas importantes contenidos en este libro, a la infinita variedad de episodios como como estos que acabo de citar. ¿A cuál más fascinante? Yo tenía esta mañana sobre mi escritorio un alto de papeles que cuando lo terminé de imprimir y lo vi, dije, si me van a botar a patadas si leo todos estos papeles. El aburrimiento de sacar un papel, una tarjeta va a ser tan grande. Así que he reducido lo más que he podido para darles un sabor del libro, que creo que es el rol que me toca. No me toca hacer una síntesis integral. Pero este es un libro en el que uno va siendo absorbido por la inspiración de un personaje extraordinario, reconfortado por la intensidad y la magnitud que el texto transmite, y edificado por el torrente de gracia, sabiduría y bien que sabiamente nos presenta Alberto Saborana. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Miguel Cruchaga. Cedemos ahora la palabra al doctor Henry Gómez. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a ustedes. Yo no sé, yo no pertenezco al movimiento. Todos saben, más o menos han leído mi currículum. Yo soy un hombre de ciencia. Probablemente al año daré unas 50 speech o charlas de contenido científico, donde la razón es
la causa más importante. Sin embargo, quiero agradecerles a ustedes por estar acá y escucharme estos minutos. Quiero felicitar a Alberto Sabarana por esta obra tan importante, de verdad. Es difícil analizarla. Lo primero que pensé que estaba frente a una especie de secuenciación de genes, demasiada información. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Analizaré de acuerdo a la Big Data. La Big Data es lo que me tiene que cuidar. Entonces me compré el libro por internet. Dije, voy a juntar las ideas de acuerdo al orden de la lógica, pero tampoco funcionó. Es demasiado potente para ser manejado con la razón solamente. Entonces, la razón no fue suficiente para analizar el libro. Tuve que utilizar el espíritu. Dije, ¿qué espíritu me lleva a mí? ¿Qué espíritu yo lo vivo todos los días? Pues yo soy médico, soy oncólogo y vivo el dolor de mis pacientes, no todos los días, cada hora, cada tarde, cada mañana, cada noche, sábado y domingo. Entonces voy a ver el lado que puede ser útil para mí, para mis colegas, para los miles de personas con las que converso a diario: la enfermedad. Y Monseñor escribió en la página 1016, la enfermedad, Dios en todo. Es difícil porque él lo escribe que se sentía bien, a pesar que en los años jóvenes se enfermó y tuvo que retirarse un tiempo para recuperar la salud, pero ya en edad mayor le sorprendió los propios males que nos vienen a todos si llegamos a esa edad. Y ahí viene lo más importante. Yo lo he visto en 3 actos, todo orientado hacia lo que es vivir una enfermedad, y sobre todo una enfermedad catastrófica que te lleva a los extremos de la vida. Un extremo de la vida es el nihilismo, pensar que la razón es el absoluto emperador de este mundo, y el otro extremo es el panteísmo, donde creemos que la fe nos va a salvar, únicamente la fe. En este mundo pragmático que Monseñor nos enseña a ver la vida de una forma de un cristianismo pragmático, proactivo, asociado a una fe profunda, es la realidad. Dice, ambos extremos, tanto el nihilismo como el panteísmo, son lo que destruyen al hombre, son lo más inexorablemente grande que puede destruir el yo del ser humano. Yo lo vivo a diario, pacientes que me solicitan información científica día a día y que yo sin querer entro en el círculo vicioso, o pacientes que se niegan a vivir su enfermedad y se absorben únicamente en la suerte. Entonces hay 2 círculos: el círculo virtuoso, donde está asociada la ciencia y la fe, y el círculo vicioso, que estamos abandonados únicamente a uno de ellos. Y lo dice claramente, ambos destruyen al hombre en forma inexorable, el yo de la persona. Y esto solo puede ser roto cuando entramos al círculo vicioso, es conociendo a Jesús, conociendo nuestra fe. Y como le digo a los pacientes a veces, mira, es importante que me cuestiones todo lo que te digo. Es importante que me cuestiones tanto lo científico como lo espiritual, porque si no me puedo equivocar. O sea, nadie posee todo el conocimiento y nadie posee la profundidad de la fe. Y cuando dice ahí claramente, relata mucho este poeta italiano allá, como donde estás solo, a veces estás solo frente al paciente, estás solo tratando de enfrentar lo duro que viene,
Y ahí voy a otra parte del libro, que es cuando viaja un par de veces a Brasil. Y en Brasil, en el año 60, viaja a un lugar que se llama Macapa. También va a otras ciudades más grandes. Y en Macapa les da un mensaje a la gente que está luchando en un lugar hostil. Relata su viaje, lo duro que era, los pantanos, lo duro que fue la travesía cruzando el Atlántico. ¿Y qué es la vida?, les dice. La vida es, ¿qué otra cosa han hecho? Sino que finalmente es aceptar. Aceptar es adherirse, o sea, obedecer. Ocurra lo que ocurra, es seguir adelante. La vida es una gran trama de obediencia. Es bien difícil. O sea, fácil lo puedo decir, pero si se lo comento y se lo digo a un paciente, una trama de obediencia. Hoy día te fue bien, mañana te fue mal. Y tenemos que obedecer. La ciencia me orienta este camino, tal vez lo mejor para ti, pero sin fe no vamos a ningún lado. O sea, esa dualidad de tener el conocimiento al lado, pero yo sé que es imperfecto, y por otro lado, la potencia, la fe de tener la capacidad de llegar al corazón del paciente, al corazón de uno mismo, y poderle generar tal vez lo que finalmente dice en el último acto que he escogido, que es la parte que es más difícil para mí de interpretar, que es el sentido religioso. Este sentido religioso que nace a partir de la controversia que existe con su padre pragmático, su madre de una fe profunda, a pesar que el padre al final fue parte de esta fe. Y dentro de los múltiples autores que revisó Giacomo Lombardi, dijo la infinita soledad. Yo me imagino que mi paciente, cuando sale la consulta, se encuentra solo. Yo le puedo dar argumentos científicos, argumentos válidos, información científica. Muchos de ellos me googlean, me revisan porque es mi historia como oncólogo, revisan mi información si está validada, pero eso no es suficiente. O sea, la razón sola no nos lleva a ningún lado. Y este sentido religioso es lo que estamos. ¿Qué soy yo en este mundo? ¿Para qué estoy? Este significado es lo que nos va a dar la supervivencia. Y finalmente, esta experiencia tiene que estar avalada en la verdad, tiene que estar avalada en la felicidad, en la justicia, pero lo más importante, que él lo dice permanentemente, en la belleza. Y la belleza para él es, la primera arma es la música. La belleza de decir las cosas, la belleza de sentir las cosas, la belleza de tener un paciente que siente que uno hace lo mejor por él, o que uno siente que su paciente está agradecido. Esa belleza, finalmente, Cristo nos aclara el sentido religioso. Esto lo he dividido en estos 3 actos. Es muy difícil digerirlos. Dije, este libro no es solo para un sustento bibliográfico, no es un hecho que yo voy a servir de que lo leí y cuando converse con alguien lo discuta. Es una herramienta dependiendo de donde yo venga. Puedo ser ingeniero, puedo ser conductor, puedo ser médico, no sé. Es una herramienta para que yo tenga las cosas más claras y poder ayudar mejor a mis pacientes, a mi familia, a mi país, y hacer de esto un mejor lugar. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Henry Gómez. La palabra a Alberto Saborana. Mi sento piccolo piccolo. No, mi sento, vi chiedo scusa, ma mi sento piccolo piccolo davanti alle parole di due testimoni così avvincenti, travolgenti dell'esperienza umana oggi. Les pido disculpa, pero me siento muy pequeño delante del testimonio de la experiencia de dos personas que vivan tan intensamente la experiencia de hombre de hoy. Due esperienze umane così profonde che sanno incontrare la vita di un uomo che è morto 11 anni fa. Dos experiencias humanas tan profundas que saben encontrar la vida de un hombre que ha fallecido hace 11 años. Che può parlare a loro come può parlare a ciascuno di noi, Que puede hablar a ellos como puede hablar a cada uno de nosotros. perché lui per primo, Don Giussani, è stato uomo. Porque en primer lugar él, don Giussani, ha sido un hombre. Questa è la prima esperienza che io ho vissuto lavorando per 5 anni per scrivere questa biografia. Esta es la primera experiencia que he vivido yo trabajando durante 5 años para escribir esta biografía. Quella di un uomo che ha vissuto tutte le circostanze della vita di un uomo, La de un hombre que ha vivido todas las circunstancias de la vida de un hombre e tutte le domande, tutti gli interrogativi, tutti i desideri, y todas las preguntas, todos los interrogantes, todos los deseos, vivendo in modo quasi ossessivo una lotta viviendo de manera casi obsesiva una lucha per conquistare, lo avete detto, il significato della vita. para conquistar el significado de la vida, como han dicho ustedes. Perché Don Giussani alla sua vita teneva. Porque don Giussani tenía a su vida. Per questo non ha mai nascosto o censurato le domande della vita dell'uomo. Por eso nunca censuró, escondió las preguntas de la vida del hombre. E mi ha colpito che il professor Cruciaga abbia iniziato il suo intervento raccontando l'inizio dell'avventura di Don Giussani tra i giovani in una scuola a Milano negli anni 50. Me ha llamado la atención que el arquitecto Cruciaga ha empezado recordando el inicio de la vicisitud de la aventura de Giussani con los jóvenes en una escuela de la década del 50 en Milán. Descrivendo il contesto e l'ambiente in cui ha cominciato, il dopoguerra italiano, Describiendo el ambiente, el mundo en el cual ha empezado después de la guerra en Italia, un paese distrutto, disperato, en un país indifferente e cinico. destruido, desesperado, indiferente y cínico. Eppure tutto questo insieme di fattori Y sin embargo, todo este conjunto de factores non ha impedito a Don Giussani di entrare in una scuola volendo bene a quei giovani che non conosceva ancora. no ha impedido a don Giussani de entrar en este colegio, de hablar a esos jóvenes, de amar a esos jóvenes que todavía no conocía, Coinvolgendosi con loro perché aveva una sola cosa da comunicare, involucrándose con ellos porque solo tenía una cosa para comunicar, quello che aveva reso entusiasmante la sua giovinezza. aquello que había vuelto entusiasmante su misma juventud. E quindi senza paura, Y entonces sin miedo, senza essere arrabbiato con il mondo cattivo, sin tener rabia hacia el mundo malo, ma pieno di passione sino lleno de pasión per quei giovani che dovevano conoscere quello che lui aveva conosciuto. para con aquellos jóvenes que debían de conocer lo que él había conocido. E questo è l'inizio dell'avventura di Don Giussani, senza la quale, è un dato di fatto, Y este es el inicio de la aventura de don Giussani, sin la cual, y ese es un dado de hecho, io e voi non saremmo qui questa sera a parlare di lui. yo y ustedes y yo no estaríamos aquí hoy hablando de él. E mi ha altrettanto impressionato che De la misma manera, me ha impresionado delle 1300 pagine del libro que de las 1300 páginas del libro sia andato a scegliere alcuni brani per haya i quali querido, Don Giussani sicuramente applaudiva dal cielo. por los cuales don Giussani seguramente estaba aplaudiendo desde el cielo.
in particolare uno. de manera especial uno. Nel libro non l'ho scritto, ma Don Giussani diceva che Nel- quella pagina era la pagina più importante che aveva scritto in tutta la sua vita. En el libro no lo he escrito, pero don Giussani decía que esa página era la página más importante que había escrito durante toda su vida. Era il capitolo 10 del libro Il senso religioso. El 10º capítulo del libro El sentido religioso. E così comincio a dire qualcosa anche all'intervento del Y dottor con esto Gomez, empiezo a decir algo respecto a la intervención del doctor che ha Gómez, confidato il suo disagio, la sua domanda Che a non sa- riguardo del tema del senso religioso in Don que Giussani. nos ha confiado su pregunta, su malestar frente de la pregunta del sentido religioso de don Giussani. Perché in quella pagina Don Giussani descrive l'esperienza originale di ogni uomo, Porque en esa página don Giussani describe la experiencia original de todo hombre, che è un'esperienza di bellezza, que es una experiencia de belleza. la sorpresa come nascendo a 20 anni dal ventre della propria madre La per la sorpresa. realtà, La sorpresa, como si uno naciera del vientre de su madre a los 20 años, la sorpresa por la realidad. la scoperta di una presenza misteriosa che si nasconde dentro tutte le cose. El descubrimiento de una presencia misteriosa que se esconde dentro de todas las cosas E che attraverso qualunque cosa si fa vicina, incontro all'uomo. y que a través de cualquier cosa se hace cercana y se hace encuentro para el hombre. Leggo anch'io qualche pagina Yo per, también voy a leer algunas per non essere páginas dal meno dell'architetto. para no quedar atrás del arquitecto. Sentite attraverso quale esperienza Don Giussani scopre che c'è Dio, il Oigan, a través significato di tutta l'esistenza. de cuál experiencia don Giussani se da cuenta que existe Dios, el significado de toda la existencia. Prima liceo classico, En el primer grado del liceo clásico, il professore fa ascoltare un brano di musica. el profesor hace escuchar una pieza de música. Quel giorno il disco a 78 giri incominciò a girare. Ese día el disco de 78 giros empezó a E dar all'improvviso il canto di un tenore famosissimo ruppe il silenzio della vueltas, classe. y de improviso el canto de un tenor en ese entonces muy famoso rompió el silencio de la clase. Era Tito Schipa che cantava un'aria dall'opera lirica La favorita di Donizetti. Se trataba de Tito Schipa que cantaba un aria de la ópera La favorita de Donizetti. Spirito gentil nei sogni miei, brillasti un dì ma ti perdei. Espíritu gentil, en mis sueños brillaste un día, pero después te perdí. È la storia della fine di un amore profano, tra un uomo e una donna. Es la historia del terminar de un amor profano entre un hombre y una mujer. Qualcosa che sembra non avere niente a che fare con la fede e con la religione. Algo que parece que no tiene nada que ver con la fe y con la religión. Non è così per Don Giussani, Pero para don Giussani no es así, che ricorda quell'episodio dei 15 anni. que recuerda ese episodio de cuando tenía 15 años. Al vibrare della primissima nota, io ho intuito con struggimento che quello che si chiama Dio c'era. Al vibrar de la primerísima nota, yo he intuido, casi confundiéndome, que lo que se llama Dios existe. Per il brivido di qualche cosa che mancava, non al canto bellissimo dell'opera di Donizetti, ma alla mia vita. Por sentir fremer algo que faltaba, por ese no le faltaba el canto bellísimo del canto de Donizetti, sino a mi vida, algo que faltaba, Qualcosa che mancava e che non poteva trovare risposta da nessuna parte. algo que faltaba y no podía encontrar respuesta en ningún lado. Eppure, ecco il genio umano. Y sin Don embargo- Giussani non diventa cinico e disperato. Y sin embargo, y aquí está el genio humano, don Y- Giussani no se vuelve cínico ni desesperado. E infatti conclude il suo commento. Y concluye así su comentario. Eppure,
il cuore esige una risposta. Y sin embargo, el corazón exige una respuesta. Quello che per l'uomo moderno è l'inizio della disperazione, Lo mi- l'impossibilità di rispondere a tutte le sue domande, Lo mismo que para el hombre moderno es el inicio de la desesperación, o sea, la imposibilidad de encontrar respuesta a todas sus preguntas, per Don Giussani è il regalo più grande che Dio ha fatto all'uomo. para don Giussani es el regalo más grande que Dios ha hecho al hombre. Questo è il senso religioso di Don Giussani. Este es el sentido religioso de don Giussani. E questa è l'origine della profonda unità che Don Giussani vive tra la religiosità, tra il senso religioso, che è il modo con cui la ragione si esprime come domanda, Y esa es también la razón de la profunda unidad que existe en Giussani entre el sentido religioso, que es la razón que se expresa como pregunta, e la fede. y la fe. Perché vedete, per Don Giussani la fede, Gesù Cristo, non è solo il contenuto di una devozione pia, Perché di una per- pietà religiosa e devozionale, Porque para don Giussani, Jesucristo no es solo el contenido de una devoción piadosa o devocional, ma è la risposta Sì, alle no. domande dell'uomo. sino la respuesta a los interrogantes del hombre. E questa è un'esperienza che Don Giussani vive quando è in seminario Y esta es una experiencia que don Giussani vive desde cuando estaba en el seminario, all'età di 13, 14 e 15 anni. desde la edad de 13, 14, 15 años, La scoperta che nessuno è in grado di riempire el quelle descubrimiento domande, de come que diceva, nadie es capaz de llenar esas preguntas, come diceva il professore, di bellezza, como decía el di profesor, verità, de di belleza, giustizia, di felicità, verdad, justicia, felicidad, se non colui che ha fatto il cuore dell'uomo. sino aquel mismo que ha hecho el corazón del hombre. E dirà Don Giussani, quando scopre questo, che quello è il suo bel giorno. Y dirá don Giussani que cuando descubrió eso, eso fue su bello día, E che tutta la sua vita è investita, travolta da questa scoperta. y que toda su vida fue atravesada y arrollada por este descubrimiento. E da quel momento tutto il suo desiderio di uomo, di giovane, Y desde ese momento todo su deseo de hombre, de joven, è che tutti possano conoscere questo. fue que todos pudieran conocer esto. E questo fa sentire amico chiunque incontra Don Y Giussani. es esto que hace sentir amigo a cualquier que don Giussani encuentra. Sentite cosa dice Escuchen lo que dice. dopo la scoperta che Cristo risponde alle domande dell'uomo. Después del descubrimiento de que Cristo responde a los interrogantes del hombre. La grandezza della fede cristiana, senza nessun paragone con qualsiasi altra posizione, è questa. La grandeza de la fe cristiana, sin ninguna comparación con cualquier otra postura, es esta. Cristo ha risposto alla domanda umana. Cristo ha respondido al interrogante humano. Perciò hanno un destino comune. Por eso tienen un destino común. Chi accetta la Un destino fede comune. e la vive. Quien acepta la fe y la vive, E chi, non avendo la fede, y quien, al no tener la fe, si annega dentro la domanda, se ahoga dentro del interrogante, si dispera nella domanda, se desespera en el interrogante, soffre nella domanda. sufre en el interrogante. Io provo a immaginare i suoi pazienti, professore. Yo intento imaginar sus pacientes, doctor. E immagino quanti soffrano, si anneghino e si disperano dentro la domanda che c'è in ogni uomo. Y- Posso salvarmi? Y me imagino cuántos se ahoguen, cuántos sufran, cuántos se desesperen en el interrogante que el hombre tiene, puedo salvarme. E l'esperienza di Don Giussani, che ha vissuto profondamente la malattia, Y la experiencia de don Giussani, que vivió profundamente su enfermedad,
è che questa salvezza non è solo la salvezza fisica, es que esta salvación no es solo la salvación física, prodotta dalla ragione e dalla scienza dell'uomo, producida por la razón y la ciencia humana, ma come diceva lei, è la salvezza che nasce da un significato perfino per il soffrire, per il morire. sino, como decía usted, es la salvación que nace de un significado hasta para el morir y el sufrir. Questa è una delle cose che mi ha preso anche me, Esta es una de leggendo las cosas come Don Giussani ha vissuto la malattia. Lui che si ammala giovanissimo, appena diventato prete, que me ha fascinado a mí también, descubriendo cómo Giussani vivió la enfermedad desde la juventud, siendo joven una malattia che sacerdote, lo ha accompagnato per tutta la vita una enfermedad que lo acompañó durante toda su vida e che negli ultimi anni ha assunto la forma del morbo di y Parkinson, que en los últimos años asumió la forma del morbo de Parkinson, che gli ha nel tempo tolto tutto. que en el tiempo le quitó todo. Eppure anche in quel momento, Y sin anche in quella embargo, circostanza, hasta en ese momento, en esta circunstancia, Don Giussani può continuare a fare un cammino da uomo. Don Giussani puede seguir haciendo un camino de hombre. La sua fede non cancella il dolore e la sofferenza che sta vivendo, Su fe no borra el dolor y el sufrimiento que está viviendo, ma dà un significato anche a quella circostanza. pero da un significado también a esa circunstancia. Nel giugno 2004, e quindi alcuni mesi prima di morire, En el junio de 2004, solo pocos meses antes de morir, dopo una giornata piena di dolore, di sofferenza, di spasmi e contrazioni, después de un día de sufrimiento, de espasmos y contracciones, Don Giussani, che di solito non si lamentava, così raccontano Don Giussani, gli que infermieri, i medici, le persone che lo seguivano, normalmente no se quejaba, como cuentan los enfermeros, los médicos, las personas que le atendían, quel giorno non ce la fa più ese día ya no aguanta e grida: che giornataccia, che brutta giornata. y grita: qué malo día. Ma subito dopo, Pero enseguida, pazienza un attimo, dice: ma se questa giornata la vivo con la tensione ad attraversare queste circostanze, pero si este día yo lo vivo con la tensión a atravesar esas circunstancias, vivendo le occasioni che il mistero permette, viviendo las oportunidades que el misterio permite, sono certo estoy che cierto, camminerò meglio e più in fretta estoy cierto, verso il destino che un giorno vedrò. estoy cierto que caminaré mejor y más rápido hacia el destino que algún día veré. Molto meglio che secondo tutti i miei progetti per vivere bene questa giornata. De manera mucho mejor que según todos mis proyectos para vivir bien este día. Perciò questa giornata, che ha appena detto una giornataccia, Por eso ese día que acaba de definir un día malo è bella perché vera. es hermosa porque es verdadera. Anche una brutta giornata di sofferenza Hasta un día feo de sufrimiento è un'occasione attraverso la quale Don Giussani si ricorda che la sua vita è nelle mani del mistero. es una oportunidad para Don Giussani para acordarse que su vida está en manos del misterio E che l'unica possibilità che ha è accettarla, cioè obbedire. y que la única posibilidad que tiene es aceptarla, o sea, obedecer. Come dirà nell'ultimo incontro alla sorella, Come- poco prima di morire. Como dirá en el último encuentro con su hermana poco antes de morir. Livia, ricordati che io ho obbedito, ho sempre obbedito. Livia, ¿te recuerdas que yo siempre obedecí? Voglio finire raccontandovi solo una storia Quiero Che- terminar contándoles solo una historia che è all'origine della presenza in questo grande continente del movimento nato da Don Giussani. que está al origen de la presencia en este grande continente del movimiento que ha empezado Don Giussani.
che fa capire come in Don Giussani è nato tutto. que hace entender cómo nació todo en Don Giussani, Non per un progetto, non per una strategia, no siguiendo un proyecto o una estrategia, ma per un incontro. sino por un encuentro. Nel 1996, durante uno degli ultimi, forse l'ultimo viaggio che Don Giussani fece in America Latina, En 1996, durante tal vez el último viaje que Don Giussani hizo en América Latina, era stato in Brasile, a San Paolo, había ido a Brasil, a Sao Paulo, torna e racconta ai suoi amici italiani. regresa y cuenta a sus amigos italianos. Per tanti anni sono andato in Brasile Durante muchos años yo fui a Brasil e incontravo i nostri amici. A volte erano 7, 8, a volte erano gli stessi, a volte cambiavano. donde encontraban nuestros amigos y a veces eran 7, 8, a veces eran los mismos, a veces cambiaban. Ma non ho mai avuto il pensiero che stavo perdendo del tempo. Pero nunca tuve el pensamiento que estaba perdiendo mi tiempo. Non ho mai pensato, forse potrei cercare un altro paese dove avere più successo. Nunca pensé, tengo que buscar otro país donde tal vez pueda encontrar más Sono andato éxito. per tanti anni assolutamente tranquillo, Yo fui ahí durante muchos años en absoluta tranquilidad, perché stavo obbedendo a un certo incontro che avevo fatto nel 1960 porque yo estaba obedeciendo a un cierto encuentro que había hecho en 1960 con un giovane di Belo Horizonte che era venuto a Milano per conoscere il mio movimento. con un chico de Belo Horizonte que había ido a Milán para conocer el movimiento. Io ho seguito, ho obbedito cocciutamente a quell'incontro. Yo seguí, ¿cómo se dice? Testarudamente ese encuentro. L'incontro con un ragazzo, El encuentro con un chico, una persona nel mare del continente latinoamericano. una persona en el mar del continente latinoamericano. Perché per Don Giussani la persona era il vertice, la sintesi di tutto l'universo. Porque para Don Giussani la persona era el culmen, la síntesis de todo el universo. E per una persona avrebbe dato la vita. Y por una persona habría dado la vida. Ecco, per me scrivere questo libro ha voluto dire incontrare, reincontrare una quantità enorme di persone singole che Don Giussani ha incontrato Para mí escribir este libro ha significado encontrar un número enorme de personas que Giussani ha encontrado e che ha seguito, y que él ha seguido. perché chiunque incontrava gli diceva qualche cosa di quel mistero, di quella presenza che fa tutte le cose. Porque cada uno que encontraba le decía algo del misterio, de esa presencia que hace todas las cosas. E per me è stata un'esperienza entusiasmante, io che non volevo scrivere questo libro, Y para mí ha sido una experiencia entusiasmante, para mí que no quería escribir este libro, perché avendo vissuto e lavorato con Don Giussani per 20 anni della mia vita, mi porque sembrava essere presuntuoso a scrivere un libro su di lui. al haber convivido y trabajado durante 20 años con Don Giussani, me parecía algo presuntuoso escribir algo sobre él. Poi, 3 anni dopo la sua morte, Después, a los 3 años de su muerte, al termine di una cena a Milano, terminando una cena en Milán, Don Julián Carrón, che è il sacerdote che Don Giussani chiamò dalla Spagna un anno prima di morire per guidare con lui il movimento di CL, Don Julián Carrón, que es el sacerdote que Don Giussani llamó desde España para guiar con él al último año de su vida, llamó para guiar con él el movimiento de Comunión y Liberación, mi ha proposto di scrivere questa me biografia. propuso de escribir esta biografía. Ho capito subito che c'era di mezzo qualcosa di misterioso, Y yo entendí enseguida que estaba en juego algo misterioso, perché l'ultima cosa che avrei voluto fare, il successore di Don Giussani me la proponeva. porque la última cosa que yo habría querido hacer, el mismo sucesor de Don Giussani me la estaba proponiendo. E avendo imparato qualcosa in quei 20 anni da Don Y Giussani, habiendo aprendido algo en esos 20 años de Don Giussani, gli ho obbedito. he obedecido. E per 5 anni mi sono lasciato
prendere per mano da Don Giussani Y durante 5 años me he dejado tomar de la mano por don Giussani e ho rivissuto la sua vita y he vuelto a vivir su vida attraverso appunto una quantità incredibile per me a través de una cantidad increíble para mí di fatti e di incontri che sono raccontati qui solo in una piccolissima parte. de hechos y de encuentros que aquí están contados solo en una pequeñísima parte. Perché questa è una sintesi di almeno 50.000 pagine Perché di se- testi di Don Giussani che ho potuto leggere e studiare. Porque esta es una síntesis de como 50.000 páginas de textos de don Giussani que yo he podido leer y estudiar. Però vi tranquillizzo, non ci sarà un secondo libro. Pero Questo basta e avanza per quanto esto mi ya, riguarda. ya basta y sobra para lo que a mí se refiere. E io vi auguro, se vorrete guardare questo libro, di poter rivivere l'esperienza entusiasmante che io ho vissuto Yo les deseo, si quieren leer ese libro, de poder vivir la misma experiencia llena de entusiasmo que yo he podido vivir. incontrando Don Giussani molto di più Al encontrar a don Giussani mucho más dopo la sua morte después de su muerte di quando mangiavo e bevevo con lui. de cuando comía y bebía con él. È solo per dire che la vita di Don Giussani, ma i due testimoni di questa sera me lo hanno confermato in modo molto chiaro, Solo para decir, y los testimonios de esta noche me lo han confirmado de è una manera muy vita alla clara, portata di tutti. la vida de don Giussani es una vida al alcance de todos. Non bisogna avere delle caratteristiche particolari No per hay- intenderla e incontrarla. No hay que tener características particulares para comprenderla y E incontrarla. encontrarla. Tranne una, essere uomini, come sono stati Menos uomini una. loro, due grandi personalità del Perù. Hace falta solo una, ser hombres, como han sido ellos, dos grandes personalidades del Perú, Che però io questa sera, mi perdonino, esagero, io sono un po' esuberante. que sin embargo esta noche me perdonarán si exagero porque soy un poco exuberante. Ho ascoltato come due bambini davanti all'incontro con un uomo He escuchado como dos niños encontrándose con un hombre, che aveva la passione di comunicare a tutti attraverso l'educazione, perché questo ha fatto Don Giussani per tutta la vita, que tenía la pasión de comunicar a todos a través de la educación, porque eso es lo que don Giussani ha hecho durante toda su vida, il segreto della vita. el secreto de la vida. E così finisco E así cercando termino. l'applauso con due cose che vi riguardano, una antica e una di questa mattina. Con dos cosas Ho ancora 2 que, minuti. con dos cosas que se refieren a ustedes, una antigua y una de esta mañana. La prima è ricordo l'entusiasmo, letteralmente l'entusiasmo, La primera es que me acuerdo el entusiasmo, literalmente el entusiasmo, quando un certo vescovo di Carabaio venne a Milano per incontrarlo cuando un cierto obispo de Caraballo fue a Milán para encontrarlo e gli disse che per affrontare gli enormi problemi del suo paese, dell'America Latina, y le dijo que para afrontar los enormes problemas de su país y de América Latina, voleva dar vita a una università. quería dar vida a una universidad. Immaginate un uomo, un prete che aveva dedicato tutta la vita a educare delle persone adulte, a vivere la vita, Imagínense un hombre que había dedicado toda su vida a educar personas adultas para que vivan su vida. è come il sogno della giovinezza che arrivava Es dall'America como Latina. el sueño de su juventud que llegaba a él desde América Latina. E ricordo da subito l'entusiasmo Y con yo me cui acuerdo si dedicò per quello che poteva ad aiutare la nascita di questo tentativo. desde el primer momento el entusiasmo con que se dedicó a apoyar por lo que podía este intento acá en América Latina. Il vescovo si chiamava Monsignor Panizza e questa sera El è qui con obispo, noi. señor Panizza, está aquí con nosotros. L'altro episodio è che questa mattina Y el otro episodio es que esta mañana Padre Giovanni mi ha detto: ti porto a visitare un asilo. he dicho, te llevo a visitar una guardería, È l'asilo Luigi Giussani. la guardería Luigi Giussani. Andiamo. Dopo aver attraversato chilometri e chilometri di dune
Después de haber cruzado kilómetros de dunas, io pensavo fossero montagne, ma lui a un certo punto mi ha detto guarda, è sabbia. yo pensaba que eran montañas, pero él me ha dicho, no, mira bien, es arena, Disseminate di case, chiamiamole così, llenas de casas, llamémoslas así, che per il modello europeo occidentale erano baracche, que para el modelo europeo occidental eran barracas, che stringeva il cuore solo a pensare Che ti che in aprime- ognuna di quelle c'erano delle persone che ci vivevano. que uno se le apremiaba el corazón pensando que en cada una había personas que ahí viven. Siamo arrivati in un piccolo angolo di paradiso, Hemos llegado en un pequeño rincón de paraíso, con l'erba nel giardino con el pasto en el jardín e una costruzione di mattoni e accanto y una costruzione di legno. de ladrillos y al lado una pequeña construcción de madera. Non sapevo se ero a Lima o se ero sulle Dolomiti, No sabía si estaba en Lima o en los Alpes. e dentro c'erano dei bambini di 3 anni che facevano colazione, Y adentro había unos niños de 3 años que desayunaban con delle maestre, con sus maestras. ricordo solo il nome di Vanessa, Me acuerdo solo el nombre de Vanessa, che ha raccontato come Don Giussani è Che- il metodo che lei usa per educare quei bambini. que ha contado que Don Giussani es el método que ella usa para educar a esos niños Di 3 anni. de 3 años. Come fa? Mica può spiegargli il senso religioso e la biografia. ¿Cómo hace? No le puede explicar el sentido Se lo ha religioso o la raccontato. biografía. Nos lo ha contado, Facendogli vedere che la vita è bella e positiva, haciéndole entender que la vida es bella, ver que la vida es bella y positiva. a prendere consapevolezza di sé Tomar conciencia de sí mismos e della storia, y de la historia, cioè che la vita non inizia e non finisce lì in quell'istante. que la vida no empieza y termina ahí en este instante. E ho pensato che se Don Giussani, 11 anni dopo la sua morte, Yo he pensado si Don Giussani, después de 11 años de su muerte, arriva fino in quel posto llega hasta ese lugar attraverso la bellezza, a través de la belleza, c'è speranza per tutti. hay esperanza para todos. Grazie. Gracias. Me habían dicho de que tenía que hacer una conclusión, ¿no? Y realmente yo no quiero adicionar más palabras que las que hemos escuchado, porque la conmoción que ha generado escuchar a estos 3 amigos hablar de Don Giussani a uno lo deja realmente sin palabras y con el deseo de volver a encontrar a este hombre, de volver a encontrar este camino y esta belleza que él ha traído a la vida mía, a la vida de muchos. Y entonces lo único que me viene a decir es agradecerles muchísimo por esta tarea que han asumido con tanta responsabilidad y poniéndose frente de sus propias vidas, y acompañarnos todos a este desafío que implica encontrar a un hombre así, o sea, que un solo hombre sea capaz de despertar el corazón de tantos de nosotros, y la conmoción que se genera evidentemente es una cosa extraordinaria para la vida, ¿no? Entonces el desafiarnos a seguir el hilo de lo extraordinario que ha sucedido hoy, conociendo un poco más la vida de Don Giussani. No me viene nada más que decir, sino que agradecerles sinceramente y pedirles a todos un fuerte aplauso
a los ponentes que han estado aquí presentes. Agradecemos la participación del arquitecto Miguel Cruchaga y del doctor Henry Gómez Moreno. Les hacemos entrega de un recuerdo con una gratitud verdadera del corazón. Entonces queremos agradecer también la presencia de tantas personalidades académicas en esta sala y de manera especial al primer secretario de la Embajada Italiana, que viene en representación del señor embajador, el secretario, el señor Constantino Carducci. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a las empresas que han contribuido con la organización de este evento, a la Clínica Estela Maris, a Control Ambiental, a la Universidad Católica C. Sapiense y a Pentagraph Diseño e Impresiones. Agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a pasar al vestíbulo para continuar viendo la exposición acerca de la vida de don Luigi Giussani. Muchísimas gracias, buenas noches. Arquitecto.